Con Celuloide Colectivo lo que buscaba es dar a conocer un modelo cinematográfico único. Es decir, estaba pues eso, el modelo de Hollywood, el modelo, por ejemplo, soviético, etcétera, pero nunca en ningún país del mundo los anarquistas habían tenido el poder. Entonces, crean un modelo cinematográfico de acuerdo a sus ideales y por lo tanto es único. Entonces, de ese modelo me interesaba que es darlo a conocer a través de un documental y que pudiésemos reflexionar sobre aquellas fórmulas que plantearon, si podrían seguir siendo válidas o a través de esa experiencia que surgiesen nuevas formas de constituir lo que es la industria cinematográfica. El modelo cinematográfico de la socialización que tiene lugar en España durante la Guerra Civil eh, es un modelo único. Por lo tanto, cuando acabó la Guerra Civil, ese modelo desapareció. Entonces, el siguiente modelo que lo sustituyó funcionó ya bajo las reglas del capitalismo. O sea, un modelo igual al de muchos países del mundo. Por lo tanto, la situación actual es parecida a la que puede tener cualquier país funcionando bajo una industria que de alguna manera está dominada pues por el mercado, pues, o sea, por Hollywood. El modelo de la socialización de la industria del espectáculo durante la Guerra Civil funcionaba por la gestión directa de los trabajadores a través de un sindicato, en este caso de la CNT. Entonces ellos estaban organizados a través del sindicato y en un primer lugar, cuando estalla la guerra civil, las salas son abandonadas por los propietarios. Entonces ellos querían que la industria siguiese funcionando de acuerdo a unos ideales que ellos tenían revolucionarios. Pasan a gestionar las salas y en primer lugar lo que hacen es programar las películas que ya tenían pactadas, las películas que estaban en los almacenes, que mayoritariamente eran películas hollywoodienses, americanas, y se plantean la necesidad de crear contenidos que se llama hoy en día, es decir, películas para esas salas. Entonces ponen en marcha la producción y desde el primer momento ya había habido producción de documentales. O sea, los primeros momentos, por ejemplo, el 18 de julio, etcétera, en Barcelona, ya son recogidos en un documental de Mateo Santos. Y ellos lo que ya más sosegadamente lo que plantean es empezar a hacer películas de ficción para que tuviesen cabida en sus salas y de acuerdo a unos ideales que ellos tenían. Lo que ocurre es que, claro, con la producción suya no era suficiente, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, había más de 100 salas funcionando bajo este modelo. Entonces, era imposible que ellos generasen tanta producción como para llenar esas salas. Entonces, lo que siguen es programando cine de Hollywood y, aparte, al público, en el fondo, es lo que le gustaba, porque lo que quería es evadirse de la guerra, de las penurias que había, y pese a que había una guerra en ese momento, las salas estaban llenas y estaban llenas de cine americano y cine comercial. A ver. Digamos que las multinacionales cinematográficas tienen una situación muy cómoda para ellas. Tienen el poder en el sentido que tienen las películas que el público demanda y luego no hay unas normativas que de alguna forma regulen el sector. Entonces ellos pueden imponer el porcentaje de taquilla que consideran oportuno, es decir, pueden ir a un cine y decir, vale, yo te dejo esta película, pero el 80% va a ser para mí y el 20% para vosotros, por poner un ejemplo. Y eso sería perfectamente legal. Sin embargo, en países como Francia eso está limitado, de alguna manera. No sé exactamente, ahora no lo recuerdo, el porcentaje que sería para el cine y para la distribuidora, pero a lo mejor por ley está marcado que más de un 50% no puede tener la distribuidora. Entonces, digamos que el cine participa mucho más de esos beneficios y es mucho más rentable su actividad y no tiene que vivir exclusivamente de las palomitas y de los refrescos, como puede suceder con esta serie de películas. Lo que está claro es que si cogemos todas las semanas el ranking de las películas que más recaudan, siempre se concentra todo en las cuatro o cinco películas
del 1 al 4 de las más taquillas se concentra prácticamente en la mayoría del público. Muchas semanas esas 4 películas más vistas suponen el 70 o el 80% de la taquilla. Entonces, hay producciones que se estrenan actualmente en cines que digamos que es simbólico, es decir, mira su recaudación y a lo mejor ha recaudado 500 o 1000 euros en toda España. Entonces, un cine comercial lo que busca es tener esas pelis comerciales porque realmente es lo que está buscando su público. Dentro de las salas cinematográficas están una serie de salas que apuestan claramente por un cine comercial y que coincide que suelen estar en los centros comerciales, pero en las ciudades grandes, afortunadamente, existen una serie de salas independientes que apuestan por otro tipo de cine, que si no sería imposible verlo. Un cine de autor, un cine europeo, cine en versión original. Y últimamente han surgido, afortunadamente, cines urbanos que por distintas se han configurado de distinta manera. Unos, por ejemplo, son asociaciones culturales que han creado ciudadanos para reabrir salas que estaban cerradas. Otras son cooperativas. Y gracias a ellos se está abriendo mucho más el sector y nos están llegando películas que antes no llegaban. Por lo tanto, este tipo de salas, las últimas y las que he citado independientes, en general en las ciudades lo que facilitan es acceder a unos contenidos culturales que de otra forma no nos llegarían. Desde un punto de vista de un productor, lo que siguen siendo fundamentales son las subvenciones y las compras de las televisiones autonómicas, porque con estas subvenciones y estas ventas puedes llegar a configurar un presupuesto mínimo para afrontar unas producciones independientes. Lo que ocurre es que una vez tienes la producción acabada, la película, no tienes herramientas para poder dar a conocer ese trabajo. Es decir, existen los festivales de cine, donde lo presentas, bueno, recibes una serie de críticas, etcétera, y luego intentas estrenar en salas. Gracias a las salas que han surgido en los últimos tiempos, pues es más fácil estrenarlas, es decir, es posible a lo mejor pues que tu película vaya a Mallorca, esté en Valencia, en Barcelona esté una semana, en Madrid a lo mejor 2, pero si luego al final de ese proceso valoras lo que has recaudado en taquilla, la verdad es que es irrisorio. ¿Qué ocurre? Que tú no puedes invertir en publicidad porque ya has hecho la película con lo que tenías y no tienes medios, ¿no?, para dar a conocer esas películas. El cine bajo demanda que ha surgido en los últimos años, la verdad es que es muy interesante porque sirve de alguna manera para películas que no tendrían cabida, por ejemplo, en un cine convencional durante una semana, 3 pases. Puedes tener la oportunidad de que al menos un día y durante una sesión se exhiba esa película. A veces van complementados con lo que son presentaciones, debates, etcétera, y funcionan de una manera sencilla. Es decir, una persona entra en una de estas plataformas que están especializadas en el cine bajo demanda, elige una película, elige una sala cinematográfica que previamente tiene un convenio con esta plataforma y se propone una fecha determinada, un horario determinado, se propone que se proyecte esa película. Si se consigue un quórum mínimo, es decir, pues a veces son 30 entradas, a veces son 60, a veces son 80, depende el acuerdo que tenga el cine con la plataforma y depende en la sala donde se exhiba, pues esa película se exhibe. Si no se llega a ese mínimo, pues la película pues no se proyecta ese día. Entonces, muy interesante para que películas que de alguna manera nunca podrían llegar a ciertas localidades, de esta manera están llegando. Gracias a una corriente que se inicia aproximadamente hace 3 o 4 años con la reapertura de un cine en Mallorca,
a través de... Era un cine que había cerrado, de una cadena de cine independiente, y los ciudadanos de Mallorca no querían quedarse sin la sala porque llegaban películas que de otra manera no iban a llegar, en versión original, etcétera. Entonces deciden constituir una asociación cultural y, digamos, gestionar ellos directamente el cine. Empieza a funcionar y la cosa funciona, se consolida, llevan desde entonces abiertos y al cabo de 1 año, 2 años empiezan a surgir en otros puntos del estado iniciativas similares. En Majadahonda, en Madrid, por ejemplo, ocurre un fenómeno igual. Entonces, digamos que no sé si ha inspirado a todo el mundo o forma parte de esa corriente, pero lo cierto es que, por ejemplo, se han abierto proyectos como en Valencia, una cooperativa ha reabierto un cine que llevaba muchos años cerrado, y en muchas localidades se está intentando, utilizando un modelo u otro, reabrir esos cines que siempre coincide que son en las ciudades y siempre apuestan por un cine menos comercial.